Familia de la Escuela Mela, soy Esquirla y les doy la bienvenida una vez más a este proceso en donde estamos enriqueciendo nuestro conocimiento alrededor del hip hop, tanto como para ustedes y para nosotros. Me encuentro con mi amiga Febac, hablando mucho del hip hop, y como te preguntaba Febac, resistencia en el hip hop, ese punto de vista tan importante para nuestra cultura. Hay dos cosas importantes que debemos siempre tocar. Uno son los procesos de memoria que se tejen a través del hip hop y la resistencia. Por ejemplo, tenemos ejercicios muy valiosos en la ciudad de Medellín, en la Comuna 13, con todo el tema del grafitur, cómo el tema del graffiti se convierte en un ejercicio de resistencia y sobre todo de recordar a las víctimas y sobre todo generar una opción desde el arte para generar esa reflexión del mundo, ¿no? Y dos, es también nosotros como desde nuestro ejercicio participativo, con nuestras letras, con nuestras composiciones, con la forma en que expresamos esas denuncias, pero también esas mismas propuestas de hacer una mejor ciudad, de hacer un mejor país desde lo que hay en nuestro territorio. Por ejemplo, no nos tenemos que ir muy lejos tampoco en nuestro país, como lo es el ejercicio que se viene generando también en el norte de Bravos Hijos, en Cúcuta y en diferentes partes del país y en Latinoamérica, que se piensa en el hip hop como un acto no solo de rebeldía, sino como un acto de generar acciones directas con nuestros derechos, con nuestra participación y sobre todo con lo que somos, con lo que sabemos y cómo lo actuamos. Pero Esquirla, yo quisiera preguntarte a ti como hombre, ¿cómo has visto el rol y el papel de nosotras las mujeres dentro de este ejercicio que es pluricultural y sobre todo es un ejercicio construido entre todas y todos y ha venido generando esas acciones que hoy en día prácticamente podemos decir que son bandera para la resistencia y para la identificación de nuestra cultura hip hop en nuestro movimiento? Hay que indicar siempre que el hip hop, desde su concepción, ha sido resistencia. Y tú hablabas de la mujer. La mujer, siento yo que los raperos, el movimiento como tal, les debemos muchas veces una excusa. Porque a las mujeres siempre las hemos tenido a ellas como la acompañante, la novia del artista de moda. Y no es así. Por una mujer es que se creó el hip hop. Una mujer fue la promotora, quien tuvo la idea de que hiciéramos un evento por allá en el 73 en el Bronx. Cindy Campbell es de quien le comenta a su hermano y le dice a Kool Herc, le dice, yo quiero hacer una fiesta para recoger unos fondos, y el hombre es quien se encarga como de hacer todo el tema, ¿no? La promoción, involucrar a los b-boys, a los grafiteros, en fin, pero es la mujer quien tiene la idea para lo que conocemos hoy como cultura hip hop. Un tema muy interesante, Febac, y que estoy seguro que nuestros talleristas pues van a continuar abordándolo mucho más, y bueno, aquí estamos, Escuela Mela en la casa. Hip hop es arte puro y a pesar de ser oscuro, tiene tanta claridad que podría alumbrar al mundo. Hip hop es un arma en contra del sistema, por eso cada día los medios lo envenenan. Hip hop sobrevive aunque emisoras no lo suenan. Hip hop no es un esclavo, así que no lleva cadenas. Es un monumento a la libre expresión, es mi medio personal de difundir revolución. Es un centinela, es un centurión, el cual vela sin problemas por la pura educación. Hip hop no se hace, hip hop se vive. Este no miente cuando su entorno describe. Hip hop no solo está en las tarimas y en las esquinas. Hip hop es un puño que las barreras derriba. El hip hop lo que nos ha permitido desde esta ética del compromiso con el arte es transformar nuestra vida y romper esos paradigmas que nos dieron. El hecho de poder decir, mira, aparte de todas estas opciones tan cerradas y tan pequeñas que tenemos las juventudes en estos territorios, hay otras posibilidades que te van a poder permitir a ti desarrollar tu ser en su máxima expresión. Desde su nacimiento y cuando llegó a América Latina, a nuestros barrios y a nuestras ciudades, siempre se conectó con lo popular, siempre se conectó con los barrios, siempre se conectó con la esencia de las comunidades. Entonces, cuando las comunidades y los barrios siempre han estado en exclusión, siempre han estado negados desde sus voces, desde lo que son, la cultura hip hop ha permitido que ese estigma se rompa o se digan otros contradiscursos a partir de lo que los artistas del hip hop construyen como narraciones. Creo que es muy importante en estos tiempos no olvidarnos de dónde venimos. Lo digo yo como inmigrante, que eso jamás nos quite el amar nuestras raíces, porque solo si sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos. Qué importante que eso también se siga sintiendo en la música que hacemos, jamás perder nuestra identidad. Y ya hablo de cosas más personales. El hip hop ha sido un gran impulsador de tejer ese diálogo generacional. Yo tengo 46 años de calendario, pero en experiencia, lo que vivo me ha ayudado a tejer como esa transición
y de cómo a través del hip hop empiezan a encontrar un lugar en el que no se van a perder. Tiene que ver con la memoria, que es uno de nuestros principios, de nuestros como elementos centrales. El hip hop en Latinoamérica trabaja mucho con los procesos de memoria, que también permiten reconfigurar los propios procesos históricos de los diferentes países. La fuerza de nuestro código está ahí, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de ser y en nuestra diversidad, en nuestra manana de latinoamericanos. Y es muy loco porque particularmente el hip hop que representa la afrodescendencia, que representa a los pueblos inmigrantes también, sabe lo que es la opresión, sabe lo que es la discriminación, y de repente hoy se empieza a hablar del tópico de que la mujer también está siendo discriminada en un montón de aspectos. Siento que por hoy ya no nos presentamos como víctimas y nos presentamos como responsables de permitir que eso ocurra, y ya no lo permitimos más. É muito difícil nós mulheres já ter voz, e eu acho que no hip hop a gente tem que ser 2, 3 vezes mais assim, impactante para saber o que você quer, o que você está fazendo e compartilhar isso com todos. Ha colaborado mucho para dar voz a muchas personas que no se sentían con este poder, para empoderamiento de mujeres, por ejemplo, que también ha sido una lucha conseguir algo en que puedan creer. Pienso que el hip hop viene a aportar muchísimo a la manera en la que concebimos lo que es ser mujer o lo que es ser una persona joven. Bueno, yo creo que el hip hop es importante que se construya como seres esenciales, más que como géneros, más que como cajoncitos donde ubican a las personas según sus gustos musicales, sus gustos sexuales. Yo pienso que tiene que ir más allá. Yo me encontré, digamos, seriamente y me identifiqué y me reconocí con mi negritud y con mi feminismo gracias al hip hop. Siento que el poder pensar espacios más paritarios desde la participación de las mujeres en el hip hop ha sido sin duda uno de los principales retos de nuestro propio movimiento. Y aún sigue siendo, yo creo que estamos un poco al debe. Siento que hay que seguir avanzando. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, el baile, no hay una manera de bailar como mujer y una manera de bailar como hombre. Entonces viene a cambiar esa construcción binaria en la cual, por ser quienes somos y como nacimos, se nos designa una manera única de expresión. Y para mí el cypher es un gran ejemplo de eso, porque en el cypher realmente entra al centro quien quiere entrar. Es algo revolucionario, ¿no? Algo como bien controversial muchas veces, pero lo veo bastante necesario para despertar, ¿verdad? Para abrir muchos ojos, para autoconocerse, para conocer también el territorio. Dentro del hip hop latinoamericano existen tal vez ciertos principios que compartimos como movimiento, que tienen que ver con la rebeldía, primero que nada, con la revolución, con las propias revoluciones que se hacen desde los territorios a través del arte de hip hop. En definitiva, el hip hop como cultura, con una esencia ancestral, es una herramienta colectiva para la lucha, para la resistencia, para la preservación de la memoria y para la generación de comunidad. La calle nos hizo fuertes, pero el hip hop inteligentes. La luz que vive dentro nuestro también vive en los que la reciben, y es lo que mantenemos en nuestras luchas diariamente. Sigan conectados, somos Escuela Mela. Que nos hablen de esto los candidatos de la oligarquía.